Seguimos desde Uruguay hacia todo el continente con el doctor Julio María Sanguinetti, dos veces presidente de la República Oriental del Uruguay. ¿Militares en la calle, sí o no? El Estado tiene un aparato de seguridad. El Estado es uno solo. Tiene unas Fuerzas Armadas y tiene una policía. El conjunto configura lo que es la seguridad. Adentro de las Fuerzas Armadas hay sectores policiales. Por ejemplo, en la Armada está la Prefectura Naval, que es la que hace la custodia de la costa y del puerto. Bueno, esa es labor policial, no es militar. Ese es un cuerpo que yo creo que podía rendir más de lo que está, podía controlar toda la ciudad vieja de Montevideo, tan bonita donde acá estamos, que es una zona portuaria, estamos viendo muelles y barcos y bancos, y ya tiene el control de la playa, puede hacer el control de la Rambla, que en Montevideo es tan esencial. De modo que ya dentro de la estructura militar hay sectores policiales. El sector militar propiamente dicho del ejército también está en algunas actividades. Por ejemplo, la custodia perimetral de las cárceles. En una época había una crisis, se escapaban 3 por día. Entonces nosotros pusimos al ejército a hacer la custodia perimetral. Nos dijeron de todo. No, que cómo, que están trayendo cosas de la dictadura. Bueno, después cambiaron los gobiernos y nadie tocó eso. Y allí está, y no hay fugas porque hay un buen control perimetral que hace el ejército. O sea que el ejército ya está cumpliendo funciones de seguridad muy importantes. Otras. El ejército ya hoy custodia algunos edificios, empezando por los propios. Uno va por 8 de octubre, ve el Ministerio de Defensa, un hermoso edificio, preciosa joya arquitectónica del 900, hecha por un gran maestro de la arquitectura, un francés que fue fundamental en la fundación de nuestra Facultad de Arquitectura, Carré. Entonces, quiere decir que hoy el ejército puede también estar custodiando diversos edificios, algo más de lo que está haciendo. Patrullaje, puede hacer patrullaje, pero lo que no puede hacer el ejército es función policial. No podemos transformar los cuarteles en comisarías y los militares haciendo investigación policial, porque eso es absurdo. Pero sí pueden patrullar. Patrullar para detener. No, patrullar para mostrar lo que significa el control territorial. Mire, yo he hablado con mucha gente de estos temas, en Colombia, en Centroamérica, gente muy experta. Todo el mundo dice, lo primero es el control territorial. Si usted no controla el territorio, no se gaste porque todo lo otro no va a servir. ¿No? Esas intervenciones de pronto masivas que vienen y tal, y 4 días, 5 días, una semana, como pasa en Brasil a veces, en la favela, y llevan preso a este y matan al otro, después se van y el territorio sigue siendo de los delincuentes. Bueno, ese es el punto 1, control del territorio. Y en el control del territorio el ejército puede ser muy importante. No es lo mismo un policía solito en una esquina que un policía solito en una esquina y en la otra esquina una unidad militar con 4 soldados. ¿Van a hacer detenciones? No, pero van a avisar y van a hacer una acción de presencia que es importante también. Entonces, yo creo que el ejército o las Fuerzas Armadas en general pueden cumplir funciones de seguridad porque son parte de su cometido. No funciones estrictamente policiales, pero sí funciones de seguridad. Bien, voy a intentar ingresar en la intimidad de su casa. ¿Qué le dijo Marta cuando bajó a la arena política? Mire, Marta, usted la conoce, protesta mucho, habla mucho, discute mucho, pero siempre acompaña. Siempre cuestiona mucho, pero siempre acompaña. Y en este caso yo nunca dejé de estar en el debate político, nunca. Por algo usted mismo me ha entrevistado tantas veces a lo largo del año y a lo largo de los años. Quiere decir que yo nunca me alejé de la vida política. No, a diferencia que esta vez va a ser candidato. No estaba en la perspectiva electoral. Hoy no soy candidato a la presidencia ni soy candidato a nada. Sí soy hoy, digamos, el portavoz y llamémosle el coordinador y la primera figura, si usted quiere, para hablar el lenguaje habitual, de un movimiento nuevo que ha agrupado diversas agrupaciones vallistas del Partido ese Colorado. Movimiento le pide que sea candidato a la presidencia. Se llama Vallistas. El movimiento no me pide porque lo sabe.
Yo hace 18 años, a usted se lo dije tantas veces en la radio y en la tele, que no sé para qué me lo pregunta. Mi deber es preguntar. Lo reto. Bueno, pero hace 18 años yo salí de la presidencia la segunda vez y dije, no voy a ser más candidato a la presidencia. Lo único permanente en la vida son los cambios. Y lo dije siempre, pero lo dije a lo largo de años, y lo dije por causas muy claras. Primera, porque quería llegar a viejo y no ser un viejo de esto, de tal por cual, que no le deja lugar a nadie. No, primera cosa, muy importante. Segunda cosa, quería dedicarme a una labor muy importante, cultural y cívicamente, si usted quiere, políticamente, que es esta: escribir historia, interpretar el país. Bueno, y eso lo he hecho. Estoy constantemente publicando libros, ¿no? Es cierto. Desde La Agonía, que contó la caída de la democracia uruguaya, que mucha gente en el continente le costó entender cómo esta vieja democracia un día se cayó. Muy bien. Y las causas por las cuales se cayó, y cómo llegó un día la violencia guerrillera y nos arrastró, en fin. Conté la Reconquista, cómo retornamos, en fin, mil cosas. O como recién hablábamos de los debates históricos. Entonces, esta era una tarea muy importante, en la cual yo sí sentía que era imprescindible hacerla, y a ella me dediqué. Y en tercer lugar, nunca me alejé de mi partido, que yo sigo sintiendo fuertemente que es mi visión del país, es la colorada y ballista. Y Marta también protesta un poco, pero dice está bien, porque ella también es muy colorada y muy ballista como yo. No va a ser candidato a presidente, pero sí al Senado. Probablemente. Trataré de no serlo, porque no tengo a esta altura de mi vida interés en esa labor, digamos, ¿no? Pero bueno, si las circunstancias lo imponen, probablemente, si es imprescindible, lo puedo encarar. Pero bueno, eso es en lo que he estado y en lo que estoy. Y hoy tenemos un grupo ballistas, simplemente ballistas, que somos ballistas y nada más, o sea, colorados y ballistas, que creemos en las cosas que representan nuestro partido, porque nadie tiene la historia nuestra en la educación, por ejemplo. Desde Varela, desde los Varela Acevedo, desde el Viejo Valle en el año 11 desparramando los liceos por todo el país, desde Figari reformando la Universidad Técnica, desde nosotros en el año 95 haciendo toda esta reforma que tanto se ha discutido y que hoy se reconoce. En fin, entonces esas son las grandes causas. Nosotros a veces nos dicen, no, pero ustedes han defendido mucho el Estado. Sí, somos un partido del Estado democrático y no de un Estado abusivo. Y por eso hemos defendido muy fuertemente una enseñanza pública, que es el 80% de la enseñanza, en concordancia con una enseñanza privada. Por ejemplo, también nosotros abrimos el camino de las universidades privadas, que no existía en el Uruguay. La primera empieza a funcionar en el año 85, el primer año nuestro. Y convalidamos esa idea, y luego en la segunda presidencia hicimos un decreto y nacieron 3 universidades más. Entonces, quiere decir que no es una oposición, pero la enseñanza popular es la base. Yo fui al Liceo Rodó, una educación, y fui al Instituto Vázquez Acevedo, y fui a la Universidad Pública. Es decir, y en eso nos sentimos muy fuertes para el debate como colorados y como ballistas. Y en otras cosas también. ¿Y qué crítica le hace a su propio partido? La más importante. Mira, no se trata de hacerle críticas al partido, se trata de mejorarlo siempre. Yo no soy de las autocríticas, de esos son los comunistas, ¿vio? ¿No? Que hacen los juicios de autocrítica a la pobre gente que discrepa y le hacen confesar cualquier cosa. No, yo lo que sí creo es en mejorar las cosas. No se trata de condenar a nadie, siempre mejorar las cosas. ¿Y qué mejoraría de su partido? Estamos en un momento difícil. Yo no critico, por ejemplo, que Pedro Bordaberry hoy haya resuelto dejar la política. Bueno, yo no lo critico, pero no dejo de lamentarlo. Y en buena parte estoy en este lío ahora de ballista por eso mismo, porque Pedro fue nuestro candidato en las 2 últimas elecciones, fue una figura muy importante, un político muy importante, un parlamentario sigue siendo de primera línea, si no el mejor del Parlamento, uno de los 2 o 3 mejores, y bueno, que se aleje de la política es una pérdida para el partido. Entonces no es que lo critique, pero lo lamento. Y parte del vacío de él, bueno, hay que intentar llenarlo. Entonces hay la expectativa del economista tal, y bueno, ojalá se concrete, esperemos que sí, eso puede ser un aporte. Y todo este grupo de ballistas ya veremos
cómo nos posicionamos, digamos así, para apoyar una candidatura presidencial que sea atractiva. ¿Por qué no llamó a Novik en esa reunión que estuvo con Lacalle y Larrañaga? Porque no llamé a nadie, porque no tenía que llamar a nadie, porque yo no representaba a nadie más que a mí. Lo dije en la primera frase, pero en este país... ¿Pero por qué sí a Lacalle y a Larrañaga y no a Novik? ¿Por qué a Novik? Yo se lo diría al revés. Yo y además es muy fácil la explicación y la respuesta. Yo hablé como ciudadano, o sea que yo no representaba al Partido Colorado, ni al Comité Ejecutivo del partido, ni a nadie. Iba como ciudadano preocupado de la situación. ¿Ante quién fui a hablar? Ante los líderes del partido de la oposición, que tienen mayor representación parlamentaria y como consecuencia mayor responsabilidad en la oposición. Por eso no llamé a ningún otro, ni tenía por qué llamar a ningún otro, porque no iba en nombre de nadie, sino de mí mismo. Por suerte, la prensa recogió muy bien esa entrevista, por suerte la ciudadanía entendió la preocupación, y que yo lo que fui a decir es, señores, ustedes que tienen tanta responsabilidad, ¿no les parece que debieran empezar a discutir este tema? ¿No les parece que habría que pensar que, además de hacer la oposición que se está haciendo al gobierno, y que se está haciendo bien, debiéramos ofrecerle al país una alternativa y decirle, mire, no estamos aquí solo por estar en contra del Frente, ni por criticar lo que ha hecho en seguridad y en educación, sino ofrecemos esto, somos una alternativa, y en 2-3 puntos principales estamos de acuerdo. Bueno, me parece que eso es lo que hay que trabajar para que cada partido tenga su identidad. Eso no lo vamos a perder ni a cambiar. Un vallista y un herrerista tenemos grandes diferencias, pero también tenemos concordancias. Podemos abrazarnos a las diferencias y entonces echarle sal a la herida y estar todos enojados y luego esterilizarlo, no hacer nada, ¿no? Y el próximo gobierno, nadie va a tener mayoría si es un gobierno de cambio, ¿no? Como esperamos, porque nadie es tan hegemónico como para sacar más del 50%. Justamente el que tiene más representación, que es el Partido Nacional, por eso hablé con esos líderes, y no con otros líderes del partido, nada, vuelvo a decir, fue una iniciativa individual y personal, las dos personas que yo veo con mayor responsabilidad del país hoy. Y decirle, bueno, me parece que hay que construir una alternativa y darle al país la garantía de que pedimos cambio, pero para hacer esto. Bien, tengo que ir a la pausa, pero usted tuvo el honor de tener dos grandes uruguayos en la vicepresidencia, el doctor Tarigo y el doctor Batalla. Hugo Batalla, dos grandes figuras, maravillosas. ¿Qué opina sobre el caso Sendik? Es una desgracia para la democracia, una desgracia para el país, una desgracia para el Frente Amplio que no ha sabido manejar esto, en fin, realmente muy penoso, muy penoso. ¿Le da vergüenza como uruguayo? No, yo nunca siento vergüenza por el país, pero creo que sí que es un episodio vergonzoso, y un muchacho que desgraciadamente no estaba al nivel, no ya de la vicepresidencia, no estaba al nivel de ser presidente de una gran empresa como ANCAP. Entonces, perdió $1.000 millones en despilfarros variados. Entonces, creo que ha sido una cosa realmente muy triste para el país. ¿Usted cree que fueron errores o realmente se metió la mano en la lata? Mire, yo no puedo decir lo que los jueces nos dicen, pero hay cosas que son obvias. Quizá las más chicas. Porque la famosa tarjeta corporativa no hay duda que era un peculado, no hay duda. Pues si yo administro una empresa de combustible y le pago un almuerzo a un cliente, está muy bien. Ahora, si compro un colchón y un equipo de gimnasia para yo salir a correr, es evidente que estoy cometiendo un peculado. Si usted quiere, chico como cantidad, pero delito al fin. Luego puede haber otras cosas que hoy no han sido enjuiciadas por la justicia, pero que podemos llamarlo en la categoría de lo sospechoso, ¿no? Como algunas licitaciones que hubo o algunos negocios de compra y venta de petróleo que hubo. Bueno, y ahí se verá, pero en cualquier caso el resultado ha sido terrible, por las irregularidades administrativas y por los pésimos resultados financieros. ¿Me acompaña una pausa? Y regresamos desde Uruguay para todo el continente con el doctor Julio María Sanguinetti.